Alcanzamos las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Encaramos el 10º día de ataques entre Israel y Hamás. La cifra de víctimas mortales en Gaza, según las autoridades locales, asciende ya a 2.670 y la cifra de heridos se sitúa en torno a 9.600. Los hospitales continúan colapsados, mientras la cifra de muertos en Israel sigue más o menos igual, unos 1.400 muertos. Aún así, el gobierno del país ha confirmado que al menos 155 personas están retenidas como rehenes de Hamás desde su ataque terrorista del pasado 14 de octubre. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras la primera reunión del gobierno de unidad nacional, reitera que su ejército va a acabar con esta organización terrorista. Vi a nuestros maravillosos luchadores que ahora están en primera línea. Saben que toda la nación está detrás de ellos. Entienden la magnitud de la tarea. Están listos para entrar en acción en cualquier momento para acabar con los monstruos sedientos de sangre que buscan aniquilarnos. Si jamás pensó que nos desmoronaríamos, entonces no. Destrozaremos a Hamás. Todo esto mientras continúa sin comenzar la ofensiva del ejército de Israel por tierra en Gaza. Por ahora, miles de soldados se mantienen en esa frontera y aunque los bombardeos no cesan y los corredores humanitarios hacia el sur de la región siguen abiertos. Sobre este último asunto, el Papa Francisco ha pedido que se organicen corredores humanitarios para ayudar a toda la población en la franja de Gaza. Además, ha renovado su llamamiento para la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás. Continúa a seguir con tanto dolor cuanto accade en Israel e en Palestina. Sigo con gran dolor lo que sucede en Israel y Palestina y pienso sobre todo en tantos pequeños y ancianos. Renuevo el llamamiento por la liberación de los rehenes y pido encarecidamente que los niños, los enfermos, los ancianos, las mujeres y los civiles no sean víctimas del conflicto. Hay que respetar el derecho humanitario y sobre todo en Gaza, donde es urgente y necesario garantizar corredores humanitarios para ayudar a toda la población. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Termina un puente del Pilar con muy buenos datos para el turismo en España. La ocupación se ha movido en torno al 80% en hoteles, casas rurales y casas de alquiler vacacional. Todo ello sumado al buen tiempo que nos ha acompañado hasta ahora y ha supuesto que haya casi 7,4 millones de españoles que hayan hecho sus maletas. Muchos de ellos, por cierto, han elegido la calma de la naturaleza, de la montaña. De hecho, el turismo rural es el que más crece en este puente, hasta un 76%. José Emilio tiene una casa rural en Villaviciosa, en Asturias. Pues comencé este proyecto de alquilar la bustariega en el 2018, sobre todo como método para conservarla. Al principio se lograba alquilar sobre todo en fechas señaladas, como puede ser aquí en Asturias, puentes, los meses de verano, julio y agosto y Navidad. Nosotros notamos la subida de ocupación en la época pospandemia. La unidad militar de emergencias rastrea sin éxito cerca de la estación de Sevilla en busca de Álvaro Prieto. Hablamos del joven cordobés desaparecido desde el pasado jueves, cuya pista se le perdió precisamente en la estación de Santa Justa. Un rastreo, David Casado, que ha durado unas 2 horas y del que no se ha podido sacar ninguna conclusión. A las 9 de la noche arrancó ese dispositivo de búsqueda por las proximidades de la estación sevillana de Santa Justa. Con perros y linternas han buscado a Álvaro en esas cercanías de las vías del tren. Sin embargo, no han encontrado nada. Son más de 72 las horas de las que no se tiene ninguna noticia de este joven de 18 años. Fuentes de la investigación señalan que la policía está visionando todas las imágenes captadas por las cámaras y los comercios cercanos. El periodista y criminólogo Nacho Abad ha estado en Fin de Semana COPE y ha señalado que la familia maneja 2 escenarios. Hay un misterio terrible. Yo creo que la familia piensa que o lo han atropellado o se ha metido en un coche por alguna razón y algo malo le han hecho. No obstante, la familia y los amigos de Álvaro no pierden la esperanza y confían en encontrar al joven con vida. Una investigación que continúa, pero que ya ha sido calificada de misteriosa e inquietante. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en La Noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Ahí espero tus comentarios, tus preguntas o tus cuestiones, lo que quieras. Por cierto que después de las noticias llega el momento preferido de las mentes más curiosas. A partir de ahora, nos planteamos preguntas sobre el cuerpo humano, el mundo animal, los fenómenos naturales, el espacio exterior. Vamos a por la primera cuestión del porqué de las cosas. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run the line? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you'll be here tonight. I can be your hero, baby. Te quiero hablar de una joya única en el mundo. Una de las más famosas de la historia es la perla peregrina. No es una joya cualquiera. Un esclavo la encontró en Panamá en el siglo XVI y ordenaron entonces enviarla a España. El rey Felipe II fue su primer propietario y pasó a formar parte de las joyas de la corona. Después pasó por manos de José Bonaparte, el hermanísimo. Incluso la compró el actor Richard Burton en una subasta para regalársela a Liz Taylor por su cumpleaños. Hace unos años se vendió por 9 millones de euros en la Casa Christie's de Nueva York. Esta historia me viene de perlas para plantear el siguiente porqué. ¿Por qué las ostras producen perlas? Hablemos con una gemóloga. Ella es Amparo Moyano, especialista en perlas, forma parte del claustro del Instituto Gemológico Español. Querida Amparo, buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches y gracias por atenderme a esta hora. Vamos a empezar precisamente por aquí. ¿Por qué las ostras producen perlas y cómo se forman? Pues mira, las perlas realmente lo que son es un mecanismo de defensa de las ostras contra una agresión extraña. Es decir, cuando la ostra ya ha terminado de crecer y ya no necesita su manto, que es el origen de su vida, para seguirse haciendo, le puede entrar un bichín, le puede entrar un grano no de arena, sino una conchita de otra ostra, y entonces, como mecanismo de defensa, lo que hace es envolver ese grano o ese bicho que le entra, es decir, enquistarlo. Y eso es una perla. Qué bueno, o sea, penetra una impureza y a partir de ahí, como un mecanismo autodefensivo, termina componiendo una perla. ¿De qué está compuesta la perla y cuánto tiempo tarda en formarse? Pues mira, la perla está compuesta básicamente de conquiolina, que es una sustancia de origen proteico, que para que te hagas una idea es, si tú te imaginas una ostra o un mejillón, la capa externa, que es así como fea y rugosa y eso es lo primero que expulsa la ostra y con lo que envuelve a ese mecanismo, a ese bichín, a eso que le entra. Y luego empieza a producir miles y miles y miles de capas, microcapas de carbonato cástico, que es un poco como la capa interna de una ostra cuando la vemos nacarada, pues eso, lo que se llama madreperla. Y tardar, pues mira, hace como medio milímetro al año, así que unos cuantos años tardan, si queremos una perla más o menos en condiciones. Bueno, ahora ya entiendo lo de los precios de las perlas. Oiga, ¿hay distintos tipos de perlas? Sí, hay perlas, para empezar hay perlas naturales y perlas cultivadas, y luego dentro de las perlas de cada una de ellas pues hay perlas de agua salada y perlas de agua dulce. Qué bueno. O sea que sí, hay varios tipos de perlas. Carmen, ¿alguna curiosidad más en torno al mundo de las perlas? Sí, decía la profesora, hay perlas naturales y también cultivadas que son las que nacen en el interior de un molusco, pues en un criadero, ¿no? Que son además la mayoría de las que podemos comprar en cualquier joyería. Pero vamos a centrarnos en la perla natural. Las ostras que producen perlas, ¿en qué lugares del mundo, Amparo, en qué mares se pueden encontrar?
Pues mira, hoy en día en muy pocos sitios ya, o sea, hoy en día todo lo que tenemos en mercado son perlas cultivadas, porque bueno, se puede encontrar todavía alguna en el Golfo Pérsico, en Bahrein, en las costas de Bahrein, en el Golfo de Manar, en la India, puede que de vez en cuando aparezca alguna, es muy raro, porque ¿qué pasa? Que todas las ostras las cogen para criaderos y las crían ya en cautividad, con lo cual las tienen como muy controladas y es muy difícil encontrarse una ostra salvaje, digamos, que esté dando una perla, o sea que se podemos encontrar perlas naturales, pero en una subasta, en una herencia, pero no decir, van a pescar ostras, porque vamos a encontrar perlas. Eso desde hace como 8 o 10 años yo ya no he oído hablar, ni siquiera en Bahrein, que era en el último sitio donde parecía que salían los barcos a por ostras. Ya no salen. Hay que aclarar también que no todas las ostras dan perlas. ¿Eso por qué? ¿Por qué unas ostras dan perlas y otras no? Pues normalmente, hombre, casi todas pueden dar perlas, porque casi todas se pueden defender, eso que te he dicho al principio, de que es un mecanismo de defensa contra una agresión. Lo que pasa es que hay algunas que esos quistes que dan, vamos a llamarle quiste a la perla, pues son feos. Entonces tú imagínate, por ejemplo, una almeja que te dé una perla. Mira, acuérdate del interior de la capa de una almeja, de la concha de una almeja, es horrorosa. Entonces eso no sería una perla bonita. Las mejores son unas que son del género pintada, que tienen la capa como muy nacarada, muy tornasolada, que viven pues eso, o en Japón, o en el Golfo Pérsico, o en lo que llamamos mares del sur, tanto Australia, Nueva Zelanda, como la parte norte, que sería Filipinas, Birmania, Indonesia. Ahí es donde están las mejores. Estamos hablando de ostras, pero no solo las ostras producen perlas. ¿En qué otros moluscos las podríamos encontrar? Pues mira, en agua dulce, mejillones. No son ostras, es curioso. A la gente le llama mucho la atención cuando yo le digo ostras en agua salada, mejillones en agua dulce, porque no se imaginan mejillones. Bueno, pues sí, son mejillones que se dan de un género que es el género unio, vale, mejillones de todo tipo. Y también hay unos que son muy curiosas, que esas son las únicas que producen perlas naturales hoy por hoy, porque no han conseguido cultivarlas, con lo cual no pueden coger los bichos, los moluscos, para ponerlos a cultivar, que son el nombre técnico sería Strombus gigas, pero para que nos entendamos es esa caracola gigante que nos ponemos en el oído y oímos el mar. Bueno, pues ese bicho, el Strombus, produce una perla espectacular que se llama perla rosa o perla reina. Strumbus, no sabía que esa caracola se llamaba Strumbus, ¿no? Oiga, ¿cómo se mide? Comprendo que le voy a hacer una pregunta un poco relativa, pero ¿cómo se mide el valor de una perla natural? ¿De qué parámetros depende? Y oiga, ¿cuánto puede llegar a costar? Bueno, pues vamos a ver, siempre se mide primero por la medida. En naturales, en vez de la medida, es el peso. En cultivadas ya no se habla de peso porque le pueden meter de núcleo el peso que quieran, con lo cual se habla más de medida. Pero en naturales hablaríamos el peso en quilates, el peso que tenga, la antigüedad hace mucho, la historia, y por supuesto lo más bonito de una perla es eso que se llama oriente, que es ese brillo especial que tienen las perlas y que nos recuerda un poco al reflejo de la luna, ¿no? Al resplandor de la luna. Y costar, pues mira, yo la última que vi que se subastó hace como 8 años o 10 años, que yo tenga noticias, que estaba en una pareja de pendientes que en principio pensaban que eran cultivadas y luego las mandaron a analizar y vieron que una de ellas era natural, pues esa natural se vendió, era una perla como de 20 milímetros, es decir, grandecita, pero una perla, y se vendió, me parece que fue en 800.000 libras, o sea que vale un dinero, una perla. Son caras, las perlas naturales como no existen, luego ya si nos vamos a valor histórico, pues claro, ya por ejemplo la peregrina, la última vez que se vendió, cuando murió Elizabeth Taylor, me parece fueron 8 millones y pico de euros lo que se pagó, no solo por la peregrina, sino por el collar en el que estaba la peregrina, pero lo que más valía era la peregrina, obviamente, que es una perla que fue española durante muchos años. Correcto. Amparo, ¿desde cuándo las perlas se usan como joyas? Pues yo creo que siempre hemos pensado los gemólogos y los historiadores
que es la joya más antigua que existe. Es decir, yo creo que ya desde la prehistoria, como es la única gema que realmente tú no tienes que tocarla para nada, es decir, tal y como la da la naturaleza, se puede utilizar, pues pensamos que es la primera joya que se utilizó. Y hay datos como de prehistoria, algún dibujo, y por supuesto, siglo II antes de Cristo ya hay escritos sobre las perlas, en textos protocristianos, es decir, que se habla mucho de la perla y de las virtudes de las perlas, o sea que consideramos que eso, que desde siempre, aparte de que sabes que la edad de la perla se puede datar, porque al ser carbonos o un carbonato cálcico, pues se le hace la prueba del carbono 14 y se sabe desde cuándo está formada la perla, pues si tiene más de 500 años, que la mayoría las tienen, de las perlas naturales, pues entonces se puede datar perfectamente la edad que tiene la perla y vamos, en joyería ha sido la pionera de las joyas, la perla. Bueno, pues ¿por qué las ostras producen perlas? Fíjate tú, detrás de las perlas y de las ostras, las historias que hay. Señora Moyano, gracias por atenderme. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. When we played our charade, we were like children posing. Vamos a por nuestro ejercicio de memoria. Si te digo Kevin Spacey, seguramente sepas de quién te hablo. Los ciudadanos no saben lo que es mejor para ellos. Yo sí. Yo sé exactamente lo que necesitan. Son como niños pequeños, Claire. Por suerte para ellos. El protagonista de la conocida serie House of Cards, que significa castillo de naipes, fue denunciado por 4 hombres que aseguraban haber sufrido abusos sexuales por su parte entre el año 2001 y 2013. El juicio se celebró en Londres y el pasado mes de julio el juez declaraba no culpable al actor. Pero Kevin Spacey ya había pasado por algo similar, Andrés, hacía solo unos meses. Así es, porque en Estados Unidos y de manera paralela mantenía abierta una causa en la que 2 hombres lo habían denunciado también por abusos sexuales cometidos en la década de los 80, cuando aún eran menores de edad. Una semana como esta, pero del año 2022, Kevin Spacey escuchaba el veredicto en Nueva York y decía lo siguiente, o venía a decir lo siguiente, en resumen, un jurado popular de un tribunal civil rechazaba la denuncia de los 2 hombres que exigían una indemnización de $40 millones. Era el primero de los juicios por abusos sexuales a los que se enfrentaba el actor. Por ahora, en ninguno de los procesos ha sido condenado por tales delitos. Y la música también nos lleva a una semana como esta, pero de 2022. Fue el 21 de octubre cuando Taylor Swift publicaba el que es hasta ahora su último disco de estudio titulado Medianoche. Los privilegiados que tienen las entradas para el concierto que la norteamericana ofrecerá el 30 de mayo de 2024 en el Santiago Bernabéu, seguro que disfrutan en directo de parte de las canciones que incluye el disco. Por cierto que este concierto ha generado bastante polémica en lo que tiene que ver con la venta de entradas. Pues sí, Arjona, porque aunque los precios oscilaban entre 70 y los 600 euros, que puede ser normal, muchos fans se han quedado sin entradas porque se agotaron en tan solo 3 horas. Pero la indignación cundió cuando al poco tiempo Internet se llenó de mensajes de usuarios que revendían entradas a precios abusivos. Se llegaron a ofrecer entradas con acceso a zona VIP por hasta 8.000 euros. Y de una estrella voy a otra estrella. Ella debutó en televisión en el programa El Precio Justo con Joaquín Prat, era el año 1991, y un año después ya estaba presentando programas infantiles en Telecinco. En la programación, al nuevo duende de la tele. Aunque
aunque ha trabajado mucho en cine y en televisión, su verdadero filón lo encontró, dicen algunos, con los monólogos. Claro que yo trabajaba menos que la abuela de Casa Tarradellas, que solo tiene un nieto y le hace pizzas congeladas, la jodía. Bueno, también canta, lo demuestra con su propia banda de versiones, Rico and Roll. Dice que escribir sus propios monólogos la llevó a los libros y ha publicado hace unos meses Tú, quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena. Ella es la guapísima Beatriz Rico. Beatriz, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, buenas noches. Oye, con esta presentación que me has hecho, yo quiero estar con vosotros todos los días porque me sube la moral muchísimo. Bueno, es muy amable porque alguien podría haber dicho, oiga, si usted presentara en vez de a Beatriz Rico, presentara, no sé, a Beatroz Rico, ¿le diría al guapísimo Beatroz Rico? Pues dímelo tú, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso también que sí. Buena gente. Oye, la protagonista de la novela se llama Rita, vive de la farándula, presenta galas, hace publicidad, tiene un programa en la tele. Se parece más a una biografía que a una novela, ¿no? A ver, es que cuando tú te pones a escribir, tienes que escribir de lo que conoces. Entonces, bueno, dentro de que es ficción el libro y de que, bueno, cuando escribes siempre vuelcas pues muchísimas cosas tuyas, yo tenía que colocar a la de protagonista en un ámbito que yo conociera para que fuera creíble. Entonces digo, no la puedo poner, por ejemplo, en una farmacéutica porque no sé cómo funciona. Entonces digo, pues la voy a poner en el mundo de la farándula, la voy a hacer Miss, para que no digan, ay, mira, es que es ella. No, porque yo no, como no he sido Miss, digo, bueno, así ya hay una distancia. Y sí es cierto que, pues mira, nuestro mundo, es un mundillo como que fascina mucho, ¿no? A la gente. Pero luego lo que no saben es que por detrás nos pasan unas cosas súper cutres que digo, si yo lo cuento esto es que no se lo pueden creer. Bueno, pues este libro es un poquito como también para que el lector mire por el ojo de la cerradura qué es lo que pasa por detrás del brilli de las bambalinas y que nos pasan a veces unas cosas descacharrantes. Es más, voy a hacer un pequeño spoiler. ¿Sí? La anécdota que le pasa a Rita con Juan Luis Guerra es real y me pasó a mí. Qué bueno, qué bueno. Eso sí. Ya luego el resto no te voy a decir que es verdad y que es no porque me da vergüenza mucho. Oye, pero eso sí. Te he leído que la novela la has hecho para que la gente se ría, que tú te has reído mientras la escribías. Sí. ¿Esto al final es un libro que tiene un puntito también terapéutico? Ah, totalmente. Mira, yo en la primera novela, que fue de Miss a Más, sin pasar por Albacete, la escribí en pleno confinamiento y para mí fue porque yo lo reconozco, creo que conocer tus vulnerabilidades y reconocerlas no es una debilidad, es una valentía y yo caí pues como en una especie de depresión, melancolía, miedo, no sé muy bien cómo decirlo y lo que me sacó de la cama y me dijo, venga, vea a la ducha y te pones bien y escribes y tal, fue el libro. Y este segundo libro, yo ya no necesito psicólogos ni ansiolíticos ni nada, porque para mí es la mejor terapia. Y cuando es humor, es que es mucho mejor. Es que es una gran medicina para el alma, para el cuerpo, para el estado de ánimo y para todo. ¡Viva el humor! ¡Viva el humor! ¿Qué sería de nosotros sin el humor? Además, de verdad. Pero de todas maneras, la novela también tiene momentos menos bonitos. ¿Sobre qué cosas quieres que reflexione el lector cuando lea la novela? Pues mira, yo es que ya desde hace unos cuantos años yo trabajo como voluntaria en un hospital y he abierto los ojos a muchísimas cosas. Y yo quiero que la gente se ría, pero ya que tengo la suerte de que tú hoy me estás poniendo un micrófono delante, o me subo al escenario y la gente me escucha, o escribo un libro y lo leen, quiero también mandar un mensaje. Y yo estoy muy, muy concienciada, bueno, pues con el mundo de los hospitales y de la gente mayor, porque yo creo que la gente mayor, aunque no estemos de acuerdo con ellos en unas cosas sí o en otras no, hay que escucharles siempre, porque son fuente de sabiduría y la memoria de nuestra sociedad. Y sobre todo, las lecciones que a mí me han dado, pues acerca de la serenidad, de la aceptación, de la dignidad, es que no tiene precio. Y digo, yo esto lo tengo que transmitir en un libro, quiero que llegue al gran público, bueno, primero como un homenaje a todas esas personas que yo he conocido, ¿no?
Y segundo, porque se aprende muchísimo, muchísimo. Y mi labor como voluntaria en el hospital, cuando ellos me dicen gracias, digo, no, las gracias yo se las doy a usted porque esto es la vida en vena. Y claro, también de eso hay mucho en el libro. Es que cuando uno hace algo sin pretender nada a cambio, como suelen ser estos gestos de los que me hablas, la satisfacción es enorme. Y yo no sé, tengo una teoría, Bea, sobre este asunto, no sé si estarás de acuerdo. Dicen, qué generoso eres cuando, por ejemplo, cedes tiempo para los demás, ¿no? Pero al final dice, pero ojo, yo creo que hay un componente de egoísmo en el sentido de que no se consigue mayor satisfacción que cuando uno hace cosas por los demás sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Mira, Javier Iriondo, que a mí me encanta, tiene una frase que dice, uno no sabe lo que es la felicidad hasta que hace algo por alguien que no puede hacer nada por ti. Correcto. Eso es real. Y luego también hay mucha verdad en que en esto que has dicho de que te sientes tan bien. Claro, yo hay veces que digo, yo ya no sé si lo hago por ellos, por los pacientes o por mí, porque me siento muy bien. Y mi jefa me dice, no importa, el caso es que lo haces. Si lo hace por ello, por ti, no importa. Esto es un toma y daca, Beatriz, es la vida. Digo, pues es verdad. Lo importante es hacerlo, efectivamente. Efectivamente. A ver, Bea, sé que tienes miles de seguidores en las redes que dicen que tu nuevo libro, ¿hay algún comentario que te haya hecho gracia especialmente de las cosas que te han dicho? Bueno, a ver, yo siempre leo las reseñas pues en Amazon y en redes y todo lo que sale, y hay algo que me ha hecho una ilusión muy, muy especial. Una chica que me decía que llevaba muchísimo tiempo sin leer, pues porque cayó en una depresión, estaba mal, tal, y dice, después de 3 años es el primer libro que me termino. Dice, yo era una lectora, una gran devoradora de libros y ya no podía leer más. Y con el tuyo me reenganché. Y entonces eso yo ya siento que mi misión ya está cumplida y eso me hace muy feliz. Qué bueno. ¿Es cierto que has dicho que las ganancias de este libro las vas a invertir en un rancho o es otra que ver tus cachondadas? Es una de mis cachondadas. No. Si diera para tanto. No. Yo creo que para un rancho pues a lo mejor le puede dar a Ken Follett o a John Grisham. Bueno, a mí vamos a llenar el depósito de gasolina que está por las nubes y a comprar 1 litro de aceite y ya. Bueno, vamos a ver, si yo te digo que pongas en tu buscador, me estoy dirigiendo ahora a quien está escuchando la radio, sí, y pones Beatriz Rico, vas a llegar a la conclusión de que fue, es y será una mujer hermosísima. Te quiero preguntar, ¿qué queda de aquella Beatriz Rico? No quiero que me contestes todavía. ¿Qué queda de aquella Beatriz Rico que fue portada de la revista Interview? Pero antes de contestarme, tú naces en el año 70, por tanto en el año 78 tenías 8 años. Sí. Déjame que quiero repasar qué pasó en aquel año 78, te va a traer recuerdos. Escucha y ahora vamos a Interview, ¿vale? Vale. Ese año mirábamos al Vaticano porque estábamos pendientes de conocer quién sería el nuevo Papa tras la muerte de Juan Pablo I. ¡Habemus Papam! Tras la fumata blanca, todo el mundo celebraba la elección de Karol Wojtyła como nuevo Papa. Pasaría a la historia como San Juan Pablo II. Y en casa, en España, también tenían lugar acontecimientos para la historia. Pienso que este hecho constituye el mejor aval para que España inicie un nuevo periodo de grandeza. Nacía la Constitución española y con ella el paso definitivo hacia la democracia. España avanzaba y crecía, y en lo musical abríamos las puertas de nuestras casas a un italiano llamado Umberto Tozzi. Te amo se convirtió en la canción más escuchada de 1978. Eso sí, con permiso de una paisana suya que volvía a coronarse como la reina de nuestros veranos, Rafaela Carrà. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Ya nos hubiera gustado a muchos bailar al ritmo de la Carrà mientras surcábamos los mares a bordo de un lujoso crucero. Vacaciones en el mar fue una de las grandes series en la tele del año 78, año en el que toda la familia se seguía reuniendo delante de la pequeña pantalla para disfrutar de otras series como Los Ángeles de Charlie. Todo pagado, pasarlo bien, un beso, Charlie. Qué encanto de hombre. Y los más pequeños de la casa soñaban con pilotar uno de los robots más famosos de la historia, Mazinger Z.
convertirnos en un personaje llamado Orzo Way o sobrevolar los prados en compañía de una abeja llamada Maya. ¡Soy yo! ¡No me hagas nada! ¡Soy yo, Maya! Claro está que los mayores preferían ver otro tipo de cosas en la tele. Recuerdo una serie que tuvo mucho éxito, como Cañas y Barro. En 1978, un señor llamado José Luis Uribarri se ponía al frente del programa Aplauso. Muy atentos a la errata que hay en la revista Aplauso de nuestro programa. Y a los cines llegaban unos pandilleros a los que les encantaba cantar y bailar. La película Gris tuvo mucho éxito, pero si hay un personaje del cine que triunfó, ese fue Superman. Si todos los niños querían volar como él, todos los jóvenes querían despegar como ellos y triunfar en la música. Me refiero a Dire Straits. En 1978 publicaron su primer disco. Incluyeron una joya llamada Sultan of Swing. Es también un año recordado en el mundo de la música por el nacimiento en Londres de la banda Police. Aunque ya está disuelta, la banda liderada por Sting consiguió fama mundial y llegó a alcanzar cifras millonarias de ventas. Fíjate, Beatriz, cuántas cosas ocurrían cuando tú tenías 8 años. ¿Tú recuerdas algo de...? Te hago memoria. Juan Pablo II, nacía la Constitución. No, te lo digo yo. Pues mira, de la abeja Maya... Ajá. De Cris, que no me dejaron verla justamente cuando salió porque yo era pequeña, pero luego la vi. Y por supuesto, Rafael Acarrá, porque era mi super ídolo y en las fiestas, en casa, en los cumpleaños, siempre me decían, venga, vea, a ver, imítanos a Rafael Acarrá. Y yo que no sabía muy bien lo que era lo de hacer el amor, pero el golpe de melena lo hacía fenomenal. ¡Ras para hacer bien el ampum! O sea, la abeja Maya te trae buenos recuerdos, la película Gris, que no la viste. ¿Y tú no eras de Mazinger Z y de su compañera Afrodita A? Afrodita A, la de Pechos Fuera. La de claro. Pechos Fuera, efectivamente. A mediodía, sí, los sábados creo que era. Claro que sí. Te preguntaba, ¿qué queda de aquella Bea Rico que fue portada de Interview? Pues hombre, todo, porque yo fui portada de Interview, pero muy, muy tardía. A los 40 y tantos ya. ¿Y qué queda? Pues mira, todo, porque es que esto de ir cumpliendo años es muy extraño, porque es como que tu cuerpo y tu cara cambia, pero mi mente no, es como que no cambia y se ha quedado ahí. Interview, mira, lo que para mí fue muy especial fue salir en la portada de una revista tan icónica como era Interview, pero no supuso, digamos, para mí una frontera en mi psique ni nada parecido, porque como no enseñé nada, es decir, eran unas fotos muy sexys pero muy, muy cuidadas, y yo lo dejé bien claro. No quiero ni enseñar pezón ni enseñar teta. Y de hecho creo que fue la primera portada que salió vestida, porque salgo con un vestido en la portada. Entonces, bueno, pues me hizo mucha ilusión, y fíjate que es que llevaban años y años para ver si hacía el posado, y no. Y al final dije, pues ahora yo ya me siento con la madurez y con la serenidad suficiente y me apetece hacerlo. Unas fotos, pues sí, bonitas, cuidadas, y hombre, pues que era... en Interview, que mira, luego ya desapareció, y dije, pues qué bien que lo hice. Bueno, Beatriz Rico está esta noche aquí conmigo porque acaba de publicar Tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena. Es su última novela, la publica HarperCollins Ibérica. ¿Estás ya pensando en una nueva entrega de las aventuras de Rita? Hombre, como que ya la estoy escribiendo, ¿qué te crees? Esto es un no parar, esto es un vicio. Ya te he dicho que como ya no necesito psicólogos, ni ansiolíticos, ni nada, esto es un vicio. Bendito vicio. Ahora estás en el mejor momento de tu vida, sigues estando por fuera hermosísima, pero por dentro esta noche me has demostrado que esa serenidad te da una belleza muy especial. Bea, gracias por atenderme. Muchísimas gracias. A ti, a todos vuestros oyentes, un besito enorme y muchas gracias por abrirme las puertas de vuestra casa. Gracias a ti por atender la llamada. Gracias. Hasta luego. Way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over
bonita versión de este hawaiano, Israel Kamakawiwo. Bueno, déjame que te voy a hablar de un postre muy popular, sobre todo entre los más pequeños. Mamá nos ha preparado gelatina royal. Dice que tiene mucha vitamina C. Mira, mira. Y mogollón de proteínas. Cógela y verás cómo creces, hermanito. Bueno, hay que reconocer que es muy divertido este postre. Cuando se pone en un plato parece que baila con el movimiento. Te hablo de la gelatina, un alimento que se obtiene a partir del colágeno presente en los tejidos de animales. ¿Tú sabes cómo se fabrica la gelatina? Nos va a ayudar a entenderlo Íñigo Pérez Baroja, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de nuestro país. Señor Pérez Baroja, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo, y buenas noches también a tus oyentes. Yo, nombrarte siempre me impresiona. Íñigo Pérez Baroja, madre mía, menudo intelectual tengo. Supongo que no es el primero que te dice algo de esto, ¿verdad? No, pero nada, es muy antepasado, muy lejano mío, así que nada, me quedo en la rama química más que en la rama literaria. Ahí no has pillado, de la herencia no has pillado nada, ¿no? Nada. Bueno, vamos a hablar de la gelatina, que es un producto aparentemente... Bueno, yo pensaba que era una cosa absolutamente química, pero no exactamente. A ver, la materia prima para fabricar la gelatina son huesos y piel de animales como cerdos y vacas. ¿Qué es lo primero que se hace con ese material y cómo se obtiene el colágeno? Vale, o sea, al final la gelatina está el casi todo, más del 95%, es colágeno y el resto son sales minerales. Entonces, el colágeno está presente en tendones, en los ligamentos, en la piel, en los huesos de los animales. Entonces, claro, al final decías animales, cerdos y vacas. Es que lo más fácil es de coger colágeno de cerdos y vacas porque son como subproductos de lo que se genera en los mataderos, ¿vale? Los huesos no nos los comemos, la piel, el cuero tampoco, entonces de ahí se puede sacar el colágeno, ¿vale? Es relativamente sencillo y además nosotros desde siempre hemos estado tomando colágenos. Nuestros antepasados tomaban sopas con caldos con huesos, pues era una forma de captar ese colágeno que nos va a venir bien para las articulaciones. Pero perdona una cosa, Íñigo, para fabricar la gelatina, ¿qué se hace? ¿Se hierven los huesos y la piel y ese caldito es el que luego se utiliza para la gelatina o estamos hablando de algo más químico? Sí, bueno, y no, tiene algo que ver químico, ¿vale? Porque tú directamente el colágeno, efectivamente los huesos, la piel, lo que tenemos que hacer es hidrolizarla. ¿Qué es hidrolizar? Es hacer una reacción química a través de estos compuestos que consiste en añadir moléculas de agua que van a romper los enlaces de las sustancias. Y a partir de ahí ya se puede extraer el colágeno que... a partir de ahí la gelatina. Ya, ¿y cómo se consigue eliminar las impurezas para que la gelatina quede transparente? Y pues mira, depende un poco de las sustancias. Por ejemplo, sobre todo los huesos, pues hay que desengrasarlos, ¿vale? Y desangrarlos para que no manchen. Habitualmente los huesos se suelen triturar, ¿vale? Y se le añade una disolución ácida para eliminar los minerales, el calcio de los huesos, que puede interferir en la gelatina, y los fosfatos. Todo eso luego a ese compuesto nuevo que se le da se llama oseína, que se le vuelve a dar otra hidrólisis ácida, que es decir, se le vuelve a añadir un poco de ácido y agua, para que al final, con una reducción de cal que vuelva todo a un pH neutro, obtener la gelatina, el colágeno. Entiendo. Pedro, curiosidades que tengas en torno a la gelatina. Pues mira, una curiosidad que yo creo que todo el mundo va a entender. La gelatina tiene colores, o por lo menos yo la he visto con colores y sabores de todo tipo, que supongo se consiguen con colorantes y con aditivos. Pero la curiosidad es la siguiente, Íñigo. ¿Cómo es la gelatina natural? ¿A qué sabe la gelatina natural? No sabe, la verdad es que no tiene mucho sabor, es totalmente insípida.
suele ser bastante translúcida, deja permitir el paso de la luz, ¿vale? Y lo que sí que es un color blanquecino, pero que tiende a amarillento cuando se muele. Otra cosa, otra duda. Tengo entendido que hay como 3 tipos de gelatina. La más conocida de la que estamos hablando es la alimentaria, la que se usa para los postres. Pero creo que hay otras 2 tipos de gelatina. ¿Cuáles son? Claro, a ver, se utiliza sobre todo para muchas cosas la gelatina. En la industria culinaria, tú, Pedro, lo has comentado muy bien, para hacer los postres, porque es un agente gelificante, estabiliza, espesante en los postres, ¿vale? También en la industria del vino, sobre todo en aquellos vinos que tienen un alto contenido en taninos. Os recuerdo que los taninos son los que le dan esa amargura al vino, entonces le añadimos la gelatina, que lo que hace es precipitar estos compuestos y estas impurezas, y entonces una vez que luego los filtramos, clarificamos el vino y entonces no tiene tanto valor o tanto sabor amargo, ¿vale? Y en la industria, pues la verdad es que puede ir desde la industria en la fabricación de los billetes, para conseguir la consistencia necesaria que se evita que se rompan su deterioro, ¿vale? En los puzzles, por ejemplo, se utiliza mucho para que las figuras no se vayan la imagen no se vaya del cartón, ¿vale? O, bueno, lógicamente en la industria farmacéutica, para esas pastillas que son como gelatinosas, pues para que retengan bien el medicamento, el principio activo, y que actúen donde tienen que actuar. Oye, ¿y cuánto dura una gelatina? Quiero decir, porque me estás hablando de se utiliza para cosas que duran toda la vida, los billetes, etcétera. Pues, sí. ¿Tiene fecha de caducidad la gelatina? Pues a ver, depende de cómo las almacenemos, ¿vale? Pero la verdad es que la gelatina, bien hecho, y de las condiciones en las que esté. Al final la gelatina no deja de ser una mezcla semisólida a temperatura ambiente. Si se caliente mucho, se vuelve líquida, y si se enfría mucho, se vuelve sólida, ¿vale? A temperatura ambiente suele ser semisólida. Entonces, pues mira, si las almacenamos bien, en despensa, por ejemplo, la gelatina puede durar 3-4 meses perfectamente. Y en refrigeración podría hasta cuadriplicar el plazo, 12-16 meses, ¿vale? Venga, pero, sí, perdón, ojo, perdona un segundo, y Adolfo, mira, las fechas de caducidad que suelen tener los productos, las gelatinas de las tiendas, es un poco donde el fabricante asegura la calidad del producto, que va a mantener el sabor y la consistencia, no tanto la seguridad de que nos va a ocasionar un daño, sino, o sea, es un tema más que garantizas el sabor y la consistencia del producto, no que te tomas una gelatina y no deberías tener ningún problema. Correcto. El colágeno es el principal ingrediente de la gelatina. Ahora, después de todo lo dicho, a ver si te apetece comerte una gelatina. Supongamos que sí, que te apetece, a pesar de todo lo dicho. ¿Qué beneficios aporta comer gelatina más allá de servir para fortalecer tejidos y tendones? Pues, bueno, ya... Adolfo, no sé muy bien tu edad. Yo ya tiendo hacia los 50, entonces eso de fortalecer nuestras articulaciones, reducir inflamación y regenerar cartílago siempre es un beneficio. Pero luego nos ayuda a mantener una dieta saludable, porque son muchas sales minerales, tiene proteínas, aunque no sean de un alto valor nutreico, pero son muchas proteínas, pero además tiene un aporte calórico muy pequeño. También aumenta la elasticidad de la piel, luego favorece tener una piel más suave y evita arrugas, claro. Favorece la salud de los huesos, porque le estamos metiendo sales minerales, calcio, fósforo, que ayuda a la fortaleza de los huesos. Y por último, favorece la digestión por los altos contenidos de glicina. Glicina es un aminoácido, es una proteína que lo que hace es ayuda a estimular el ácido del estómago para hacer la digestión y para asimilar los nutrientes. Por eso muchas veces, y evita estreñimientos, por eso
muchas veces en hospitales nos suelen dar una gelatina de postre. Correcto. Por tanto, ya sabemos que fortalece los huesos, que favorece la digestión, que además, como tiene un alto componente de colágeno, es bueno para la piel. La proteína, alimento del músculo, es baja en calorías. Es decir, que la verdad es que parece un alimento, yo no sé si apetecible, pero en todo caso que nos viene muy bien a los seres humanos. Pues, querido Íñigo, gracias como siempre por atendernos y gracias a la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos que nos ayuda a resolver tantos porqués en este programa. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Igualmente para ti y todos tus oyentes. Muchas gracias. Buenas noches. Probablemente hace ya algún tiempo que cuando oímos hablar de una persona celíaca o tenemos a una persona celíaca cerca de nosotros, ya no nos parece tan infrecuente. Salimos a cenar con ellos y tienen que tener cuidado con los alimentos que ingieren. De hecho, la Unión Europea obliga a los restaurantes a incluir en sus cartas un listado de alergenos o alergénicos, no sé cómo se dice ahora. Alérgenos. Alérgenos, que contengan en sus platos, entre los que se encuentran naturalmente los cereales con gluten. Pero, ¿por qué hay personas celíacas y otras que nunca desarrollan esa intolerancia al gluten? Vamos a un experto. Al responsable de investigación y formación de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, Juan Ignacio Serrano. Buenas noches y bienvenido a COPE. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Hablamos gracias, encantado. De un listado de alérgenos sería, ¿no? Eso es, alérgenos. Alérgenos, qué palabra tan extraordinariamente incómoda y rara, ¿no? Oiga, ¿qué es exactamente la celiaquía? ¿Cuáles son los síntomas que experimentan las personas celíacas? Pues antes de repasar síntomas que son tremendamente variados, comunes, inespecíficos y además esquivos. Vamos a matizar, si os parece, qué es la enfermedad celíaca, porque he escuchado ahora cuando comenzabas que hablabas de intolerancia, porque es la forma habitual de denominar la enfermedad celíaca, pero realmente no es una intolerancia, y os voy a comentar el matiz, que es muy importante. Las intolerancias alimentarias no tienen base inmunológica. En cambio, la enfermedad celíaca sí la tiene. Esto quiere decir que nuestro sistema inmunitario, las defensas, detectan el gluten en el intestino y se activan y reaccionan de forma inadecuada. Y eso es lo que hace daño realmente a una persona celíaca, y de ahí derivan la enorme diversidad de síntomas que pueden presentar. Que puede haber síntomas digestivos, que es lo que nos hacen pensar que son intolerancias, por ejemplo, malestar digestivo, distensión abdominal, gases, a lo mejor diarrea, algún estreñimiento de forma alternante, pero no es lo más común. Bien, es verdad que esto, cuando una persona sabe que es celíaca y comienza la dieta sin gluten, se normaliza, pero también le ocurre a personas que no son celíacas, porque el trigo, más que el gluten, el trigo puede provocar ese tipo de síntomas casi en cualquier persona. Entonces, lo interesante o lo complicado de esta enfermedad es lo que se deriva de esa reacción inmunitaria adversa, que lesiona el intestino, provoca una destrucción de las vellosidades, que son las que se encargan de absorber nutrientes, y a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Señor Serrano, hay personas que se pasan parte de su vida comiendo alimentos con gluten y de repente un día ya les sientan mal ese tipo de alimentos. ¿Es realmente así de inmediato el inicio de esta, no sé si llamar anomalía o patología? Pues que sea inmediato no está claro, porque siempre queda la duda de si las personas celíacas lo arrastran desde que son pequeñas. Oficialmente decimos que no, que la enfermedad celíaca puede saltar en cualquier momento. Hay dos ingredientes fundamentales. Uno es la predisposición genética. Hay que tener unas variantes de riesgo en nuestros genes que permiten que la enfermedad se pueda desarrollar. Ya os digo, las variantes que predisponen son muy comunes en la población. Casi el 40% de la población las tiene, y la celíaca afecta al 1%. O sea que tener esa variante de riesgo no implica que uno vaya a tener la enfermedad. Pero bueno, si las tiene y además consume alimentos con gluten, en algún momento puede saltar. Entiendo. ¿Y por qué hay personas celíacas y otras no? Pues esa es la pregunta del millón. No se sabe. Se han barajado muchos factores que rodean a la persona que pueden hacer saltar la enfermedad. El estrés, una infección vírica o bacteriana intestinal,
intervenciones quirúrgicas. Se ha hablado también de la lactancia materna, si puede influir o no, el tipo de parto, no es igual nacer, digamos, parto natural o cesárea. Ahora se estudia mucho la microbiota, o sea, las poblaciones bacterianas y de hongos y virus que hay en el aparato digestivo, pero lo cierto es que no se ha identificado de forma fiable ninguno de estos factores todavía. Lo que está claro es que algo ocurre para que el sistema inmunitario de la persona, que durante toda su vida, hasta que salta la enfermedad, ha respetado, por decirlo así, el gluten, pues deja de respetarlo y reacciona en contra. Y provoca esta inflamación tan agresiva en la pared intestinal que la destruye y que luego puede repercutir en cualquier función del organismo, no solo la función digestiva. Correcto. Mónica, ¿alguna curiosidad que quieras compartir con Juan Ignacio Serrano? Sí, quería preguntarle, claro, si no se sabe por qué hay personas que son y otras que no son celíacas, evidentemente es complicadísimo poder dar consejos a los oyentes de cómo prevenirlo, cómo evitar de alguna forma ser celíaco, ¿no? A día de hoy prevenir es imposible. Muchas familias no lo comentan. Cuando acuden a la asociación con algún diagnóstico, pues dicen los familiares tienen, vamos a decir, más papeletas para desarrollar la enfermedad y lo primero que nos preguntan, ¿nos ponemos toda la familia a hacer dieta sin gluten para prevenir? No tiene ningún sentido. O sea, la dieta con gluten, o sea, hay que tomar trigo, hay que hacer una dieta normal porque el trigo es muy nutritivo, en realidad. No tiene sentido quitar el gluten para evitar la enfermedad, que realmente podría ser la única forma de prevenirla, quitando el disparador, que es esta proteína. Pero fuera de ahí no se puede hacer nada. Entonces uno tiene que hacer vida normal y lo que sí, si se encuentra mal, ir al médico. Y ya es tarea del médico saber identificar la enfermedad, que no es fácil, ¿eh? No siempre es fácil. Claro. Estamos hablando de una enfermedad que entiendo que tiene repercusiones, por ejemplo, en la energía. Una persona que no tome gluten, trigo, sus niveles de energía, ¿eso cómo lo sustituye? Bueno, pero el tema de la energía realmente no es por el hecho de dejar de tomar gluten. La proteína como tal tampoco es que sea muy nutritiva, se puede prescindir de ella. Bien, es verdad que el trigo sí que es nutritivo y claro, cuando uno deja de consumir gluten está dejando de consumir alimentos basados en el trigo, que lleva ingredientes derivados del trigo, que aporta fibra, aporta vitaminas del grupo B, aporta minerales que son necesarios y hay que saber cómo compensar. Pero esto que hablabas de la energía, Mónica, sí que es interesante porque no es raro que una persona cuando tiene la enfermedad celíaca activa, antes de ser diagnosticada, puede tener cansancio, fatiga, una sensación de falta de energía que va vinculada con la enfermedad, tal vez porque tiene anemia y es una anemia causada por esta enfermedad y puede ser un dato de sospecha. ¿La vida de un celíaco desde el punto de vista nutricional es muy complicada? ¿O hoy día ya no es tanto como puede parecer? Es complicada porque si una persona que hace dieta libre, una persona sana que come de todo, le cuesta hacer una dieta nutricionalmente equilibrada, aunque decimos que la dieta mediterránea es muy buena, pero no todo el mundo la sigue o la sigue adecuadamente. Para una persona celíaca es todavía más complicado, porque prescindir de alimentos que tienen gluten y reemplazarlos por sustitutivos elaborados a partir de materias primas sin gluten, me estoy refiriendo a lo que son las harinas, el pan rallado, todo lo que es panadería, bollería, repostería, este tipo de productos sustitutivos que consumen las personas celíacas suelen tener bastantes más calorías, tienen más grasa, tienen más azúcar y entonces deben cuidar mucho la cantidad que consumen y equilibrar muy bien con otras fuentes, sobre todo naturales, de alimentos. Realmente las personas celíacas acaban comiendo mejor de lo que comían antes y mejor que la mayoría de la población, claro, cuando no se fijan lo que comen. Correcto. ¿Y qué alimentos aconseja tomar para hacer una dieta lo más equilibrada posible para cualquier oyente que sea celíaco y que haya sintonizado este programa? Lo que recomendamos es basar la dieta en alimentos naturales, porque se puede comer de todo, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, carnes, pescados, huevos, todo lo que no tenga procesamiento industrial, porque ya productos manufacturados, pues hay que empezar a mirar lo que uno come o no come. Productos que son poco procesados probablemente siempre son sin gluten. Imagínate un yogur natural, nunca va a tener gluten, da igual la marca, o una conserva natural de un pescado, pues tampoco va a tener nunca gluten. Pero luego productos más envasados como salsas, el tomate frito, yogures con sabores, embutidos, estos ya sí que pueden llevar en su composición derivados del trigo y por tanto contener gluten, y es el quebradero de cabeza de los celíacos, porque tienen que ir mirando qué marca compran y qué marca no compran. En las asociaciones de celíacos entregamos unos listados que vamos actualizando además para que vean bien qué productos siempre son seguros
y aquellos que son menos seguros, qué marcas les pueden ofrecer garantías. Oye, una cosa, tengo a una conocida que es celíaca, pero yo la encuentro, en fin, no digo que no esté justificado, un poco como obsesionada. Cuando viene a casa y vamos a comer, cuidado a ver si aquí hay trazas de harina, ya no me refiero solo en alimentos, sino en espacios de la propia cocina. ¿Este es un desarrollo un poco desaforado de la enfermedad o terminan los celíacos con esta preocupación prácticamente en todo lo que se mueve en torno a la cocina y a la nutrición? Pues es un problema, porque hay que ser muy cuidadosos, hay que instruir en todo. Claro, una persona celíaca tiene que comer todos los días, como cualquier persona, y varias veces al día, y dentro de casa y fuera de casa. Tiene que conocer muy bien dónde existe riesgo de ingerir algún alimento que pueda llevar gluten por error o por descuido. Entonces, no es bueno obsesionarse, es difícil encontrar el equilibrio. Tenemos, es que claro, el repertorio de personas es muy amplio. Hay gente mucho más tranquila que no vigila nada, y eso no es bueno para su salud, porque va a cometer errores seguro, pero luego hay personas tremendamente obsesionadas o preocupadas por la contaminación, que tal vez hacen muy bien la dieta sin gluten, pero a nivel emocional tienen un impacto que tampoco es bueno para la salud, y es difícil encontrar el equilibrio. Pero es verdad que hay que ser muy cuidadoso con todo. Entonces, en casa, el tostador, el horno, los utensilios, la miga de pan, los aceites a la hora de freír. Y fuera de casa, por supuesto, pues quién cocina para mí, cómo de bien conoce la enfermedad o cómo lo abordo. O incluso cuando vamos a comprar a la carnicería o la charcutería, qué nivel de confianza tengo yo con el carnicero o el charcutero para pedirle que por favor revise la ficha técnica de lo que estoy comprando para garantizar que no haya ningún ingrediente que pueda llevar gluten en lo que yo compro. En fin, en todo caso, en la moderación está la virtud, y lo que hay que estar es bien informado si ya tienes diagnosticada la enfermedad, y para eso hay además asociaciones, en este caso Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, cuyo responsable de investigación y formación es Juan Ignacio Serrano. Juan, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches. Escuchas La Noche. Con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Uy, que se nos hace tarde, que nos vamos. Hasta aquí una nueva entrega de nuestro programa. Te dejo con las noticias y poniendo las calles. Que tengas una feliz semana. Gracias por estar ahí. Adiós. Nos queda una canción. Quitando las manos y fuimos valientes por fin. De cero, camina que hay que seguir. Verás qué bonita la vida, montaña que eres como un río. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada nos queda una canción, nos queda la emoción y la generación, aquellos años locos. Oh, nos queda otra canción y que muera. Oye, ¿tú también tienes algo que contar? Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. María Teresa, buenos días. Sí, ¿cuál es su aperitivo favorito? Las chistorras. Oh, qué bueno. ¿Dónde va a comparar con nada? Y además chistorra directamente... De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendime y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen. Y dígame, ¿de qué aperitivo va? ¿Nos cuentas tu historia? Es que la misión no es mi misión, es la
misión de la Iglesia. Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones. Domun. Tú también puedes ser misionero.